de los dos. De Julio César, con Julio César la Roma termina, porque este se lleva todos los cargos, ¿no? El emperador, dictador, supremo, etcétera, ¿no? Es decir, lo que era la dictadura degenera, en definitiva. Degenera ¿por qué? Porque tiende al abuso del poder. Pero el dictador, en sus orígenes, era una institución romana, como lo dije, que se pensó para un tiempo, para un periodo corto, que hubiera una conmoción interior, una crisis. Entonces, para salir de la crisis se hacía nombrar un cónsul, por ejemplo, durante un periodo que no tenía que exceder de 6 meses para salir de la situación extraordinaria. Pero después volver a la institucionalidad normal, lo que siga. Bueno, en Roma mismo, como les digo, ya generó. Porque en Roma Julio César después de todos los cargos de cónsul, emperador, dictador supremo, todo lo mismo. ¿No? Ahí definió. Ni hablemos después como siguió degenerando durante el tiempo. En la década de 70 de felicidad tenemos como Patricia Valdés o todo. En el caso de Rosa, te recojo el guante. En el caso de Juan Manuel de Rosas, exactamente, Rosas fue gobernador acá de la provincia que ustedes sabrán, porque soy de Argentina. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1829 y 1832 y entre 1835 y 1852. 1829 a 1832 y 1835 a 1852. Y fue, como dijiste vos, con toda, con la suma del poder público. Sí, fue elegido y fue buscado. Suma de poder un plebiscito con 9.000 votos contra 10. Está bien, Sí, está votado demográficamente. Sí, porque el voto era cantado, aparte. Pero voto votado. Y el elogio como se lo dio a él porque era el único que podía restaurar la ley. Suma al poder público, restaurador de la ley y facultades extraordinarias, los tres títulos. Todo en una persona. ¿Está? Ese fue Juan Manuel de Rosas. Ahora, está en una circunstancia especial del país, que es una época que ya la vamos a ver, después cuando hablemos vamos a volver sobre eso. Es una etapa de anarquía, que es el año 1829, se produce una gran anarquía, y digamos que de un orden, y ahí aparece la figura de Juan Manuel de Rosas como el restaurador un poco de todo ese orden, ¿no? De esa necesidad de orden, por así decirlo. Lo que siempre se le va a obligar a Juan Manuel de Rosas, que tuvo como 15 años en el poder, justamente, es primero lo selectivo que fue su mandato, ¿no? Donde permanentemente había que renunciaba y seguía, renunciaba y seguía, renunciaba y seguía, hasta que apareció un conterráneo mío, un entrerriano, que le dijo, hasta acá llegaste, muchacho. No seguís más. Se llamó el pronunciamiento famoso que hizo por su es decir, eso fue en el año 1895. Pero en definitiva, igual que duró esta precedencia, lo de Urquiza, la justificación de por qué lo hizo. ¿por qué? Después él se arrepintió. 3 o 4 años después. Sí, por la contienda con el Estado de Buenos Aires, casualmente. Sí, y aparte, por los tipos de aliados que tenía Urquiza para llegar al poder. Sí, aparte de que era un tipo contramillonario para la época, era un Bill Gates del 1850. Tenía el móvil, tenía los medios. Era igual que Rosas en la provincia de Buenos Aires, pero nada más que en el interior. Sí, igual para mí Rosa habría que hacer un párrafo aparte, porque en realidad, si bien fue un dictador, pero hizo mucho más, y elogiosamente que tal vez Lavalle estuvo antes que él, no tuvo que decidir, lo fue a buscar. Es interesantísimo el tema. Podríamos estar discutiéndolo hasta que la clase termine. A mí me encanta el tema que les puedo asegurar que me apasiona. La gran obra o sea, lo que ocurre es que central en este problema, digamos, sin tener que perder de vista, es la creación de la Constitución Argentina del año 1853. Y que esa Constitución se origina con un pronunciamiento de Urquiza contra el sistema dictatorial que decimos, que da lugar a un acuerdo en San Nicolás de los Hermosos, que da lugar a una batalla del Tercero en 1856 y que se termina sancionando posteriormente el texto constitucional. Pero Rosa tiene una explicación de por qué no hace una Constitución nacional. Hay miles de explicaciones. No, es mismo dice, ¿cómo le vas a dar a un pueblo un libro a seguir reglas básicas de convivencia que aún no aprendieron a convivir? Él decía, la Constitución de Filadelfia en el 187 no tuvo derechos hasta 20 años después.
porque no era necesario. Primero organizaron el poder. Ellos ya sabían cuáles eran sus derechos. Sí, no te aclaro una cosa, yo no estoy a favor de lo que están, yo no estoy de los que debaten que estas cosas son a favor o en contra. Yo creo que cada personalidad habrá tenido su aspecto negativo y positivo en el momento oportuno e histórico que le tocó vivir. Seguramente Rosas habrá sido una necesidad de su momento y habrá obedecido a los patrones de su momento, pero la Argentina en otro momento necesitaba otra cosa que no era ahora. Entonces, quizá el mirar hacia otro lado, hacia la norma constitucional, bueno, se venía postergando demasiado en el tiempo, por X razones, que a lo mejor cuando estemos viendo lo de la ley de los argentinos nos va a dar más el pie a que podamos entrar en el sistema. Pero, sin ningún lugar a dudas, la Argentina necesitaba también llegar al texto constitucional para entrar a organizar un poco, a organizarse jurídicamente, etc. Hasta ahí veníamos un poco organizados por parte del sistema. No está mal, puso orden, en fin. Sí es verdad, en el caso de Urquiza, que fue el padre de la Constitución Argentina, en algún punto, desde mi punto de vista, por lo menos, estuvo mucho tiempo justamente al lado de Rosas, ¿es cierto? Estuvo mucho tiempo. De hecho, la mayoría de la batalla de Urquiza fue al lado de Rosas. Hasta que en un determinado momento, por diferencias que tuvieron entre ellos económicas, sobre todo. Esto hay que comentar poco, porque por todo tipo de diferencias también las reales, que son económicas. Los dos. Si uno era el comerciante más importante del interior y el otro era el comerciante más importante de la provincia de Buenos Aires, en un momento no se de acuerdo. Y uno comerciaba ahí al puerto de Buenos Aires, se le quería poner restricción al otro, otro sacaba los productos por el Uruguay, hasta que en un momento, bueno, estalló. Pero bueno, todo tiene un trasfondo económico, todo. Así que bueno, ya vamos a volver sobre eso, interesante, muy lindo. Salió el tema de cómo los términos iban intercambiando y terminamos en cualquier lado, pero no importa. A mí me encanta el debate, me encanta la reflexión conflictiva, mejor, más entretenido. Bueno, bien, entonces, teníamos bueno, en la ciudad antigua, volviendo, vamos a, en el tiempo de vuelta, vamos a... Pues bueno, no se preocupe porque ustedes dirán, ¿ustedes no, es así, pero también es un poco ir y venir, acá no hacemos clientes, ¿se acuerdan que le dije entrar así? Podemos ir y venir todas las veces que sea necesario. Bien, la filosofía, esto le quería comentar, que traje acá un artículo que me pareció interesante, para acordarme también, porque uno no se puede acordar de todo. Bueno, ¿qué pasó con la filosofía a través del tiempo, no? Con la filosofía, ¿qué ocurrió a través del tiempo? No la vamos a utilizar, pero lo que quiero decir es esto. La filosofía nace en esto que estuvimos hablando hace un rato, ¿no? Cuando comenzó la clase, en el debate público, en definitiva, ¿no? La política, el debate público, la importancia del ciudadano participando dentro de la ciudad, con los problemas de la ciudad. En la ciudad, ¿qué se buscaba? La felicidad, en definitiva, el vivir bien, el vivir virtuosamente, los atenienses, sobre todas las cosas, buscaban eso. Pero la filosofía formaba parte de eso, el debate público. Ahora, ¿qué pasó? A lo largo del tiempo, la filosofía fue como recluyéndose, así a grandes rasgos voy a decirlo, en los ámbitos académicos, en determinados ámbitos académicos, y se empezó a hablar de cuestiones de filosofía solamente en determinados lugares o sectores de cada una de las sociedades, pero no abiertamente. Ahora bien, esto, por suerte, para los que estamos en esta materia, no viene bien, ponemos contentos que así sea, se fue abriendo nuevamente y la filosofía empezó a reaparecer. Estoy hablando de la actualidad. Empezó a reaparecer a tal punto que muchas, ustedes fíjense hasta qué punto llegó a reaparecer, que muchas de las modalidades que hoy existen, supongamos, para mejorar el rendimiento de las empresas, por decir alguna, etcétera, el coaching me estoy refiriendo, ustedes saben mejor que yo, el management, el coaching, mucho tiene una base filosófica, justamente, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Toda esta idea viene más o menos centrada desde el punto de que en París se empezó a estirar que dentro de, ya estamos hablando en estos tiempos modernos, contemporáneos, por así decirlo, se empezó a estirar que un hombre
en un pequeño metro, van ahí de una esquina cerca de la Torre Eiffel, un hombre se ponía así como vamos a hablar con ustedes, ¿no? Y empezaba a hablar de la vida, de la muerte, la relación con el cosmos, el ser humano, ¿no? Y un montón de gente así que lo escuchaba, no sé esto que loco que dice, ¿no? Bueno, arrancó así el tema, ¿no? Y se dio cuenta que a la gente como que le interesaba hablar de filosofía, conversar, reflexionar, intercambiar, no ponerse de acuerdo, cuestionar la existencia, qué somos ante la muerte, ante la vida, dónde vamos, dónde venimos, todos los grandes temas de la filosofía, ¿no? Sobre todo la filosofía existencial. Tan grande es el éxito que se empieza a hacer en distintas ciudades de Europa lo que son grandes acontecimientos de filosofía, justamente, reuniones, grandes reuniones, pero ya populares de filosofía. Y así ocurre por ejemplo, en Nueva York, así ocurre en Londres, así ocurre en París, así ocurre en Rabat, en Marruecos, y así ocurre en Tel Aviv, también en Israel, ¿no? ¿Hasta qué punto llega esto? Hasta el punto tal que el año pasado, a ver por qué año, ahora me estoy creo que fue este año, por primera vez, no, este año, me pasó el tiempo, no sé, acá, en Buenos Aires, acá, que hizo la noche de la filosofía, ¿sabían ustedes? El año pasado. La noche de la filosofía. Sí, pero todavía no tuvimos la segunda versión. Es decir, esto fue por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa idea que había renacido donde la filosofía se empezó a llevar a los lugares públicos, llegó a Buenos Aires, la primera ciudad que se cree, ¿no? Hasta ahora que se conoce, la primera ciudad de Sudamérica donde reaparece toda esta movida, ¿no? Ustedes saben que Buenos Aires tiene acá capital, me refiero sobre todo, la noche de los museos, la noche de los libros. Bueno, ahora se incorporó la noche de la filosofía. Así que si quieren ir desde que viene, pues ahí con un montón de gente que se junta a reflexionar sobre la vida, el futuro, el pasado, el presente, qué somos, la muerte. Y es interesante, ¿por qué? Porque se hizo en el Centro Cultural San Martín. ¿Y qué es más interesante todavía? ¿Que se pensaba que iba a ser un fracaso? Dije, sí, está esto. Todo lo contrario, el mundo de ciencia. Toda la noche llenísimo de ciencia. Evidentemente, a la gente le importa, qué somos, dónde vamos, dónde venimos, la muerte se llenó toda la noche un mundo de ciencia. Vinieron filósofos de todos lados, de Francia, de todos lados no, creo que vinieron básicamente de Francia y de Alemania. 3 y 3, si no me equivoco, o 4 o 5 filósofos de cada país. Y algunos argentinos que se dedican un poco a pensar todos los temas que más o menos existenciales. Y un éxito, muchísima gente. Y ahora tal punto que seguro que se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, un poco, recuerdo lo que decía yo, que los griegos habían dicho, nosotros causaremos la... ¿Cómo le va? Un poco lo que decía yo la vez pasada, que los griegos decían, nosotros causaremos la migración de la gente del futuro, nuestra forma de pensar. ¿A partir de qué? ¿De qué punto ellos empiezan a extender esto cómo se empieza a extender esto de las ideas de Grecia, ¿no? Porque ¿cómo hacen para que se extienda todo este pensamiento, la democracia, las ideas, las formas de usar, las distintas formas de gobierno? ¿Cómo hacen? El helenismo. Es muy importante el helenismo, aquella famosa manera de llevar adelante todas las ideas a través de los conquistadores. ¿Y cuál fue el gran conquistador helénico, macedónico, sobre todas las cosas? Alejandro Magno, hijo de Filipo II. Alejandro fue el único ejemplo, uno de los pocos ejemplos de la historia del hijo que tuvo un padre, y llegó, ¿y de quién era discípulo Alejandro Magno? ¿De quién era alumno de Aristóteles? Exactamente, de Aristóteles, era discípulo de Aristóteles, había aprendido muchísimo y llegó en todo el terreno a todo el derecho a Roma, posteriormente, va a tomar, cuando conquista Roma, toda Europa prácticamente, hasta Londres, inclusive, porque Londres, Londrina, fundada por los romanos. Sabía que Londres fue fundada por los romanos. ¿Quién es el vecino, no? Llegan hasta Roma, hasta Londres, inclusive, tomaron
toda Europa, y justamente detrás de mucha de la cultura. Los romanos eran un imperio, a diferencia de los griegos, que eran profundamente filósofos, reflexivos, así de repensar, de todo ese tema que estuvimos hablando acá hasta ahora. Los romanos eran muy, pero muy prácticos, muy prácticos, muy prácticos. Un imperio práctico, en 53 años dominaron todo. Así. ¿Y qué hacían los romanos? Muy simple, agarraban los talentos de los griegos, supongamos, o de los pueblos que tomaban, y hacían que eduquen a sus propios hijos, ¿cierto? Los patricios hacían educar con los hijos. Y ahí, ustedes cuando vean un poco la base filosófica del pensamiento occidental, ¿quién es el que mejor escribe sobre la teoría de las formas de gobierno en Roma, por ejemplo? Polibio. Polibio que era un griego latinizado. Había sido tomado prisionero y él dio el sistema, dio todo lo que siempre pensaron los griegos, y cuando, digamos, los romanos se expanden, él acompaña a Escipión, justamente, uno de los grandes referentes de Roma, el conquistador romano, ¿sí? Él ha dado de él de que todas las ideas que habían tenido él de Grecia, acá se hicieron realidad. Todo lo que los griegos pensaron se hicieron realidad los romanos, una cosa así. Pero bueno, y Alejandro tiene unas anécdotas que son muy lindas también, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, o Alejandro el Conquistador. Usted van a preparar San Agustín, por ejemplo, ¿no? Bueno, usted que le gustó San Agustín. San Agustín le coge una de las anécdotas interesantes de Alejandro Magno. Alejandro Magno en una oportunidad le dice a Atenas, ¿no? Y le tiene por Atenas y dice, bueno, yo en esto de buscar al que más sabía, porque era importante buscar al que más sabía, el mayor sabio de la ciudad. ¿Quién es el mayor sabio de Atenas en este momento? Esto lo recoge San Agustín, es real. Y le dice, mira, el mejor es el que te dice la verdad, mire, no, mirá lo que te diga. Mire, el que más sabe acá en la Atenas es Diógenes. El que más sabe, ¿alguien conoce algo de la vida de Diógenes? Porque en esa noche de la filosofía, alguien dice que había un tipo que andaba, está grabando, voy a tener cuidado con lo que digo, desnudo. En la noche de la filosofía, desnudo, andaba medio la producción roja, que representaba a Diógenes, porque Diógenes era un outsider de su momento, era alguien que el mundo, si la civilización occidental iba para allá, él decía que había que volver al estado de naturaleza, había que, son los famosos cínicos. Es la escuela cínica, no es la escuela griega. Una escuela griega. Entonces, bueno, era un tipo muy formado, allá de esa actividad, muy formado, entonces le dice, sí, manda acá. Y como quería volver al estado de naturaleza, ¿qué hacía? Andaba de nuevo y caminaba por cualquier lado, le dejaba por cualquier parte. Claro, porque él quería volver al estado de naturaleza. Bueno, entonces, pero parece un tipo de contra preparado, de contra todo, tan tranquila, ¿sabes? Entonces le dice Alejandro, bueno, Alejandro, si quieren, será exterior, pero bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Entonces, Alejandro, como decimos acá, el tomado para la historia, ¿sabes? La tenía esto de buscar el filósofo, ¿no? Entonces, cuando lo encuentro, yo que estaba, y dormía en un tonel, un tarro grande, un tonel, ahí dormía yo, que era en el medio de acá. Entonces, en un momento, va y lo encuentra a Diógenes, ¿no? Y bueno, fíjense, era Alejandro, están todos los soldados de Alejandro, y bueno, acá está, este Diógenes, se abren, me imagino, uno se va a hacer la película un poco, se abren todo, aparece él. Oye tú, ¿eres Diógenes? Diógenes, no mire. Y no tiene nada de qué, claro, estoy Alejandro. ¿Tú eres correcto como me está tapando el sol en este momento? ¿Se puede correr porque me está tapando el sol? ¿Qué imaginás? Todos los soldados de Carlos me quieren agarrar de botar. No, momentito, no, está bien. Porque en definitiva, Alejandro Magno dijo, la conclusión es que si él pensó que si él no hubiera sido Alejandro Magno, le hubiera gustado poder haber sido Iván, en algún punto. Si él no hubiera sido Alejandro Magno, le hubiera gustado haber sido Iván. Y otra vez otra Alejandro también parecida, porque ocurrían cosas interesantes así, era que una vez había tomado en el ejército de él, en el mar, había tomado un pirata, que eran unos marquitos, y lo llevan a la presidencia también, y le pregunta al pirata, oye tú,
¿Por qué infecta lo mal? Por ese barco de y el pirata también, y por la misma razón que tú con tus ejércitos. Nada más que yo con mi barquito soy un pirata, mientras que tú con tus ejércitos eres un emperador. Otra anécdota de casa. Es bueno, pero esta anécdota, ¿no? Así que bueno, en definitiva, esas escuelas genéricas, lo que estoy marcando con Diógenes a la cabeza, un poco fueron los voluntarios los que empezaron a cambiar, ya se planteaban si el ciudadano tenía que responder únicamente al pensamiento de Platón, solamente al Estado, todo el Estado, todo el Estado. Cuando veamos la base del pensamiento occidental, vamos a ver, alguien va a hablar de Aristóteles, vamos a hablar un poco de Platón también. O si, de alguna manera, como los ciegos, ¿no? Querían salirse, es decir, nosotros no queremos saber nada con esto que se está generando. La escuela cínica era esa de los Diógenes como máximo representante, pero después había otras escuelas, como Epicuro, por ejemplo, otro filósofo llamado Epicuro, que decía, bueno, que el ciudadano, en definitiva, no debía entrometerse en cuestiones del Estado, porque el Estado realmente tendría a manejar el dinero y a corromper, etcétera, entonces no meterse en nada. Y después aparece otra escuela, la definitiva de los estoicos, que dicen sí, que en definitiva el ciudadano puede un poco las dos cosas, no puede participar en el Estado, pero también tiene que tener su vida de forma privada particular, un poco como lo construimos hoy en día, ¿no? Se puede participar, pero también se puede... o sea, estas escuelas lo que hacen es romper la totalidad, el pensamiento un poco totalitario, de la forma de pensar de Platón. Platón decía que cuál era la forma del Estado ideal, digamos, un Estado totalitario manejado por quién, por los sabios. Algo divino, todavía, ¿no? Pero algo divino, por los sabios. Y decía, una es la forma de la virtud, infinitas son las formas del vicio. Es decir, la forma de vicio que le llamaba bien, las formas que eran derivadas del gobierno. ¿Cuál era la forma derivada del gobierno? Era, por ejemplo, la democracia, que se escribe así. Una de las formas de la virtud era la sofocracia, para Platón. Sofocracia quiere decir gobierno de los sabios. Y la forma derivada era la timocracia, la oligarquía, que palabrita, está de moda, la democracia, y por último la tiranía. ¿Estado ideal? El estado ideal, los que tenían el alma de oro eran los sabios. Los que tenían el alma de plata eran los guerreros. Los guerreros estaban representados por la timocracia. ¿Por qué? Porque timo viene de timé, que quiere decir honor. Entonces, los guerreros, ¿por qué no representaban la mejor forma de gobierno para Platón? Porque en definitiva los guerreros, cuando tomaban el poder por la fuerza, cometían todo tipo de excesos, y por lo tanto, al usar esa alma de plata, estos guerreros, al usar el poder de esa forma, evidentemente transgredirían un poco lo que era el gobierno del tipo ideal. Estaba representado esto en la democracia, en definitiva, para Platón, estaba representada por el gobierno de qué poli, de Esparta. Esparta era la poli donde casualmente los guerreros eran el ponderante, era la poli totalitaria por excelencia, es decir, que buscaba una manera de superar la poli espartana. Entonces decía, la sofocracia, el gobierno de los sabios, es superador de la poli espartana. Y después, cuando digamos, de la forma del vicio, cuando los guerreros cometían todo el tipo de excesos, pocos ricos, pero también desviados, tomaban el poder, ¿no es cierto? Entonces aparece la oligarquía, porque la oligarquía es el gobierno de los ricos en un sentido peyorativo, la aristocracia de los ricos en el buen gobierno, por así decirlo. Y de ahí, dado que estos cometían todo tipo de excesos y se abusaban totalmente, se pasaba que el pueblo tomaba el mando. El pueblo derrocaba a los ricos y tomaba el mando. Entonces pasaba a la democracia, ¿no? A la democracia. Y de ahí, dado que el pueblo también era un desbande de gente que hacía lo que quería, eso que el otro, digamos, que aparte aparece hasta el final de todo el día,
Mirá. La mejor forma de gobierno para Platón era la topocracia, que podía estar representada por uno o por varios de los mejores, de los que tenían el mano de oro. Si era uno, es monarquía. Si eran varios, aristocracia. Por eso para él la topocracia tiene como mejor representación al monarca, que era un sabio, o sea, varios sabios, ¿no? Monarquía y aristocracia. Esta forma de Estado jamás existió. Jamás existió. Por eso se habla de utopismo, perdón. Utópico. Es una teoría ideal, pero nunca existió. Por eso se habla de utopismo platónico. Utópico, algo utópico, algo que nunca se pudo plasmar. Pero esta más o menos la teoría de las formas de gobierno de grandes rasgos de Platón. Ustedes, los que tengan que dar a Aristóteles la clase que viene, vamos a retomar a partir de acá, en este tema. Y ustedes seguramente Aristóteles habla de una selección de sumas, habla de una selección de formas buenas y malas. Ustedes dirán cuáles son las buenas, cuáles son las malas y cuál es la mejor para Aristóteles. Para Platón la mejor es esta. Para Platón la mejor es esta. Aristóteles es más realista, para contemplar la forma de gobierno real. Platón es realista en cuanto a lo que está viendo, pero no se logra que la forma que él dice la mejor en ningún momento. Aristóteles sí va a llegar a una forma política que realmente existió y que realmente se ha dado en algún momento de la política. Así que bueno, esto vamos a profundizarlo con Aristóteles, que es el pensador por excelencia, creo, de toda esta. Pero Platón era bueno que más o menos algo digan también. Así que bueno, ahora tenemos un poquito... ¿Qué hora es? Sí, está muy bien. Bueno, ahora yo, los compañeros del trabajo, los voy a invitar para que podamos compartir la clase, porque si no esto es un monólogo sin fin y sabe que es lo mismo que vos no creo que bueno. No, la idea es compartir un poquito, ustedes tienen un tema interesante, que es cultura, filosofía de la cultura, y eligieron etnocidio, genocidio, xenofobia y identidad. Hacemos un pequeño break de 10 minutos y ya retomamos con ustedes. Pasen acá adelante, vamos a hablar entre todos, porque de eso hacerlo conversado. Y yo también voy a hacer algunos comentarios del trabajo, ahora con la pandemia. Hacemos un break. A la inauguración del tema del UPAR. A Chico le tocó el duro destino de ser los pioneros. Están tranquilos, están tranquilos. Le decía que a todos les estoy diciendo grupo por grupo, más hablé con prácticamente todo el curso. Es un ejercicio, no es un drama esto, vamos a empezar por ahí. Es un ejercicio que sirve, desde mi punto de vista, sirve para un poco ejercitar algunos dotes que todo abogado debe tener, o debe intentar tener, y si no lo tiene debe tratar de ir mejorándolo o teniéndolo como guste, y es la parte de la oratoria y la expresión. Más de una vez ustedes en la profesión se van a encontrar en un auditorio como este, van a estar mirando así de frente un montón de gente, y bueno, van a tener que defender una postura, van a tener una audiencia complicada, etc. Entonces, esto es, más allá de los contenidos, que yo los adecuo a la materia que damos acá, nosotros, que es filosofía y ética, más allá de eso, yo lo que trato es de que tengamos una práctica profesional. Una práctica profesional a través de la oratoria. ¿Ya se organizaron hasta acá? Sí, ahora sí. Bueno, entonces ya ahora prestamos atención. Entonces, la idea es tocar un punto del programa. Hicieron un trabajo que voy a hacerle, les voy a decir a todos los pros y los contras, a favor y en contra de cada trabajo. O sea, está bueno, me gustó,
Pero acostúmbrense siempre, y esto se lo digo por experiencia para cuando tengan que hacer otros trabajos, no de esta materia, de cualquier materia, es un consejo. Siempre hagan, está bien la carátula, el desarrollo, y después hagan quiten la bibliografía mínimamente que consumen. Pero eso es útil para, no, a mí no me molesta, pero digo, pero para el futuro que lo tengan en cuenta. Como muchos recién están haciendo las primeras armas en esto, es bueno darle algunos toques sutiles que les pueden servir para que el día de mañana les quede más completo el trabajo. A veces en los trabajos se puede poner algún pie de página, después al final se puede citar la bibliografía, queda más redondo. Lo que no quiere decir que no está perfecto, para mí alcanza y sobra, pero de hecho esto hay que ponerlo en el mail, lo coordinás después con ellos, que tiene ese mail general, aunque también está la página de Abogados 2020, que le pueden dar a Daniel. No sé cómo se está manejando el tema, pero hasta ahora todos veníamos con Daniel. ¿Se puede publicar el trabajo mismo en la página, Daniel? Sí. Bueno, está bien. Vamos manejándolo con Daniel con 2020. Acá, Daniel es el manager informático del programa. Así que ya entonces esto lo dejamos porque si no nos hagamos una lista. Seguimos con Daniel con Abogados 2020. Entonces este trabajo, que lo envían por Daniel, para que él ya lo deje, porque está bien un trabajo, lo doy como lo leí, lo doy como bueno, o sea que vale perfectamente después para el parcial. Parcial que yo ya les dije, a los que no vinieron, porque hay mucha gente que no vino a las clases anteriores, o media nueva, o recién que estoy preparando el curso, otros ya lo saben, pero voy a repasar un poco cuál era la modalidad de parcial. Son 3 preguntas. Una pregunta la hago yo de acuerdo a lo que digo o doy en clase, la otra es el mismo trabajo práctico que hacen ustedes desarrollado por escrito, y la segunda o tercera pregunta es una pregunta sorpresa del trabajo de los compañeros. ¿No? O sea, sorpresa no, ya lo saben que es el trabajo de los compañeros. Digo, una pregunta de los trabajos que se dieron en clase. Puede ser el tema, puede ser una pregunta, sí, veremos. Generalmente a desarrollar, así que una cuestión a desarrollar. O sea que todo lo que se trabaja en clase, en definitiva, no se toma otra cosa que no se trabaja en clase. Así que bueno, esta unidad es la unidad 2, interesante porque entre varias cuestiones no traje el programa, pero establecía qué se debe entender por cultura, digamos, la multiculturalidad, la etnoculturalidad, etc. Muchos conceptos que se emplean comúnmente hoy en día, se emplean mucho. Entonces un poquito cuál es la dimensión de la cultura, qué se entiende por cultura y hasta qué punto ustedes saben que la cultura, alguien lo dijo acá, creo que vos ¿dónde estabas cuando hablamos de cultura en sentido restrictivo y sentido amplio? Vos me habías dicho, claro, que había un concepto de cultura. Claro. El camino que viene desde la época de la Ilustración, la palabra cultura, que ustedes crean que es muy pero muy vieja, no es tan vieja. Viene a partir del año 1700 en adelante. Se entendía cultivo de los campos, cultivo del ganado, y por protundencia se pasó a cultivo de la mente, cultivo del espíritu. De ahí viene la palabra cultura. Y a mí me surge la duda de por qué se refería a cultura. Cuando se habla de cultura, ¿por qué se hacía una referencia, por ejemplo, a una obra de teatro o a un cuadro? ¿No? Si eso es nada más que la cultura. O el recital de Fito Páez, ¿no? Organizado por la Secretaría de Cultura, etc. O si es un poco más la cultura. Entonces me di cuenta que hay un sentido restringido del término, que se agota a ese tipo de forma de expresión, y hay otro sentido mucho más amplio que tiene que ver con la dimensión, lo que Pierre Bourdieu llamaba la dimensión social, en su grado significativo de la cuestión cultural, que es la expresión del pueblo, ¿no? Es un conjunto de códigos de significación históricamente constituidos, por lo cual los grupos sociales se identifican con cosas comunes, mucho más amplio que el cuadro, que la obra de teatro, etc., ¿no? Así que bueno, dentro de lo que es el tema de ustedes, si quieren hacer un poco un enganche ahí, bueno, comenten un poco qué es lo que preparan. Bueno, arrancamos. Nos tocó, elegimos una serie de temas que por ahí generalmente son escuchados. Nos toca identidad, a mí me toca otredad, que dentro de las definiciones por ahí son los que son poco comunes, que tienen la concepción filosófica. Después me toca
genocidio y genocidio. Falta una compañía que te toca xenofobia. Entonces nosotros nos planteamos la capacidad de poder definirlo, entender de qué trata estos conceptos y poder pensar cuál es la realidad hoy del tratamiento que se da y relacionándolo con la carrera, es qué normativa lo están amparando. Entonces, sin un pequeño desarrollo en ese sentido, es buscar la concepción del vocablo y qué está pasando. Y si lo que está normado realmente, o la protección que se busca, se está realizando, o simplemente se está plasmando, o no se está ejecutando. Entonces, de esa manera nos gusta a nosotros. Voy a empezar yo con la definición o un concepto de la otredad. Cuando me tocó buscar esta palabra, es un concepto que lo desconocía. La otredad es la concepción de pensar el otro, o el diferente a mí, a partir de la concepción propia. Es decir, ¿cómo voy a identificarme yo a partir de pensar que soy diferente al otro? Pero en el camino de esta diferencia, varios pensadores dijeron que nosotros no somos diferentes. Y a partir de esa diferencia que se va denotando, van a surgir estas deformaciones, el genocidio, el genocidio. Entonces hay una concepción que dice que, si bien nosotros, si nos miramos, somos todos diferentes, desde el punto de vista de la fuerza física o del aspecto que tenemos, pero hay algo que nos tenemos en común, que es la naturaleza propia del hombre, la naturaleza humana, que podemos renegar o no, pero en definitiva es lo que nos hace universal, es lo diferente. Entonces hay una concepción de pensar el otro a partir de lo diferente. Ahí vamos a hablar de la etnocidia o genocidio, y una concepción de pensar en el igual. Entonces nosotros planteamos la historia de la humanidad, o más precisamente llevando la historia americana, de los conquistadores con los indios americanos. Entonces ahí tenemos la postura de pensar por qué los conquistadores españoles tenían esa postura de dominio, y en qué se basaba o qué justificaban su poder. Hoy mencionaban a Aristóteles. Él decía que la igualdad no existía plenamente, ya que existían personas que tenían mayor o menor poder. ¿Sí? Habían personas que eran aptas para ejercer el mando y otras que estaban subordinadas para ser sometidas a la esclavitud. Ahí nos vamos a remontar, o mi compañero va a remontar cuando hablaba Sepúlveda, decía de una teoría de la complementariedad, que había personas que no tenían capacidad para poder administrarse o gobernarse, refiriéndose a los indígenas, y que necesitaban de otros, con una mentalidad superior, con conocimiento, que pudiera complementar y llevar a la civilización, claro, a la civilización. Entonces, como para cerrar esta parte, que es pensar en el otro. Perdón, voy a ir haciendo yo algunos comentarios, algunos aportes. Es lo que ocurrió aquí, en el continente americano, todo lo que dice el compañero cuando se refiere a los pueblos originarios. Aborigen por ahí parece que no tuvieron origen, ¿no? Sin origen, indios de la India, no sé de dónde, pueblos originarios, lo que más ha tocado en la actualidad. Y se generaba, obviamente, lo que pasó aquí en América, en nuestro continente, en especial en nuestro país, si quieren hacerlo más vernáculo todavía, se dio toda una situación, lo que llamamos una situación colonial. Una situación colonial, que es cuando una minoría dominante, tecnológicamente superior, le impone a una mayoría sus creencias, su estilo, su civilización, sus ideales culturales, etc. O sea, en definitiva, todo eso que vimos hace un rato, que se había trasladado por toda Europa, toda esa cultura occidental, hasta con Alejandro, que luego continuó el Imperio Romano, y luego se trasladó a las monarquías, etc., traerlas para acá. Y la otredad implica negarlo al otro, en definitiva, considerarlo inferior, considerarlo incapaz, pero en definitiva no tan malo, porque
peor es, digamos, es el genocidio en algún punto, porque el genocidio directamente tratas de aniquilarlo. Digamos, la etnoculturalidad lo que trata de alguna manera, el etnocidio, por así decirlo, lo que trata de alguna manera es de decir, este tipo, bueno, no es tan malo, lo podemos arreglar, le podemos meter, no es tan malo, le podemos meter nuestras ideas. Trata de cambiar el etnocidio, la esencia de la persona y de la cultura Exactamente. de la comunidad. Es decir, es el exterminio del espíritu de la comunidad. En cambio, el genocidio es el exterminio directamente del cuerpo. Exactamente. O sea, hay una diferencia sutil entre el etnocidio y el genocidio. En definitiva, ustedes saben bien que a la llegada de los españoles, acá por ejemplo, se establece toda esa situación colonial que estoy diciendo. Colón llega allá en Centroamérica, no aquí. Pero acá Juan Díaz de Solís en 1523 empieza a transitar el Mar Dulce que le llamó al extenso Río de la Plata, y de ahí vienen las primeras fundaciones de las ciudades argentinas. La ciudad de Buenos Aires es la primera fundada, 1536 por primera vez, por segunda vez en 1580, primero por Pedro Mendoza, después por Juan de Garay. Los españoles vienen con los adelantados, primero, luego transforman las gobernaciones y todo va a ser virreinato más adelante. Pero en definitiva fue un sistema de dominación, vamos a decir. Y a los pueblos originarios que estaban aquí, ¿qué hicieron? Y bueno, justamente a través de la fuerza, imponerles un poco la cultura europea, de los países de origen, en este caso de España, etc. Y como fue tan grande los abusos que se cometieron hacia los pueblos de aquí, entraron un poco en conflicto la corona española con la Iglesia Católica en algún punto. Entonces, de alguna manera, por inserción de la Iglesia Católica, aparece toda esta misión jesuítica, de la cual nosotros tenemos tantos antecedentes aquí en la Argentina, porque se trataba justamente de emplear un proceso civilizador en algún punto, pero no tan violento, no tan violento como se venía llevando adelante en aquel momento. O sea, se generó toda una situación de negación de la cultura y de convertirlo, en definitiva, a los muchísimos pueblos. ¿Saben la cantidad de grupos originarios que hay aquí en la Argentina? Muchísimos. Los anavirones en Córdoba, guaraníes, jesuitas, etc. ¿Y qué hacían muchas veces los españoles para poder conquistarlo? Ganarse los favores de esos pueblos, porque los españoles, por más que eran tecnológicamente superiores, eran la minoría. Pero ¿qué hacían? Les daban regalos, etcétera, trataban de comprar con los favores y los iban de a poco los iban a... Actualmente, ustedes dirán, han dominado todos los pueblos de la tierra de esta manera, las distintas corrientes colonizadoras. Hay un solo pueblo que creo que hay uno solo, creo, de estos pueblos originarios que mantiene su esencia actualmente. Y se llama, es una isla del mar Índico de 72 kilómetros cuadrados que se llama Sentinel del Norte, que hay un grupo de pueblos originarios, alrededor de con 500 habitantes, que no aceptan ningún tipo de intercambio con la civilización de los países como la India, que son los que tienen, digamos, geopolítica sobre ese lugar. Es decir, los han tratado de convencer de la misma manera, no hay forma de que hagan. Son profundamente belicosos, no quieren saber absolutamente nada. Googleen Sentinel del Norte. Sentinel del Norte. Cuando algunos acercan los matan, los atacan. Sí. Y las naves no pueden llegar. Está claro que si los quieren dominar, los dominan, pero están bajo el protectorado de la India. Sí. En este momento. Se dice que son caníbales. Sí. Bueno, mire, acá, si vamos a ir al canibalismo, acá, por ejemplo, nosotros tenemos una gran admiración de la descendencia de muchas costumbres de los guaraníes, por ejemplo, ¿no? Los guaraníes tenemos, de hecho, tenemos grandes legados, que lo vamos a ver cuando veamos la ley de los argentinos, todo eso, ¿no? Que están en la yerba mate, por ejemplo, ¿no? Pero los guaraníes practicaban lo que llamaban la antropofagia ritual. La antropofagia ritual. ¿Qué quiere decir esto? Que a estos colonizadores, en algún punto, cuando entran en conflicto con la civilización, con ellos, un grupo de ellos, cuando los tomaban prisioneros, los engordaban, digamos, los hacían mejorar físicamente, los mantenían, ellos hasta que le daban un garrotazo directamente, lo mataban, lo metían en lo descuartizaban, lo metían en una olla y se lo comían. ¿Sabían eso? O sea, porque eso es un acto de repudio, justamente, ¿no? Así que, bueno, de los pueblos estos originarios podríamos hablar muchísimo. Hay muchos pueblos que hablan muchísimo de los pueblos originarios, hay muchos países, que hablan muchísimo de los pueblos originarios. Por ejemplo, el Uruguay, ¿no? El Uruguay habla de la garra. Ustedes saben, cuando juega la selección uruguaya de fútbol, hablan de la garra de charrúa, lo loco. La garra de charrúa, dice, nosotros somos los descendientes de los charrúas, a los charrúas nos hicieron pelota,
En el desfiladero Salchipú de Rivera los determinó directamente. El Frutuoso Rivera, ¿no? En ese famoso conflicto entre blanco y colorado, etcétera, los determinó. Porque eran muy difíciles, justamente los charrúas fueron uno de los más difíciles de dominar. De todos estos pueblos originarios, lo más difícil de controlar fueron los charrúas. Y a tal punto que ellos hablan mucho de la guerra charrúa, etcétera, simbolizándose justamente con este pueblo originario que realmente era muy guerrero. De hecho, creo que quedan 2 o 3 descendientes de los charrúas, como mucho ahí en Montevideo dando vueltas. Sin embargo, la Constitución uruguaya vigente actualmente no establece una sola norma que se refiera a los pueblos originarios. Con todo lo que no hay una sola norma de la Constitución uruguaya que hable de los pueblos originarios. Por suerte nosotros algo de eso tenemos, como tenemos reconocimiento, ¿no? Así que bueno, dejo comentarios para Bueno, entonces terminaba con la concepción de la identidad propia pensando en el otro. Entonces vamos a repetirnos aquí la identidad, a qué se entiende con identidad. Bueno, yo voy a hablar de la identidad, y la identidad se la define como un conjunto de rasgos de una persona o una comunidad que se los caracteriza a ellos mismos. Esta comunidad o el individuo puede tener una identidad cultural, política o religiosa, y bueno, hablando con esto de la identidad, vamos a hablar de los cambios que se hicieron en el Código Vigente Civil, algunos cambios que están relacionados con la identidad. Bueno, uno de los cambios que se hicieron es que se hizo el anonimato de gametos para las personas. Bueno, uno de los cambios fundamentales es que hoy ya no se puede hablar, cuando le den derecho de familia ya no se da derecho de familia, se da derechos de familia, con ese derecho de familia. ¿Por qué? Porque hoy hay familia de todo tipo, hay familia monoparental, familia ensamblada, familia multicultural, familia de diversidad familiar, de todo tipo de familias, que ya no se puede hablar de la familia tradicional solamente, ¿no es cierto? Y este código civil nuevo, digamos, que tira un poco por tierra aquellos pilares y valores en algún punto. El código anterior, ¿no? Quedó un poco, el código anterior directamente quedó fuera de servicio, por así decirlo. Tenemos este nuevo código que contempla todas estas nuevas formas, porque en lo que es lo cultural, que es lo que están dando ellos, la idea es que este código se adapta mucho más a la cultura latinoamericana y a una sociedad de carácter multicultural como la nuestra. Esos son los pilares con los que se fundamenta el nuevo Código Civil. Las normativas del nuevo Código Civil, la multiculturalidad, la identidad cultural latinoamericana, el paradigma de la no discriminación y la igualdad. Esos son los valores que tiene incorporado el Código Civil. Sí. Bueno, ya ahora actualmente ya no habla de padre o madre del Código Civil, sino que habla de un progenitor. Progenitor afín. Lo que eso le da una integración más a lo que sería dos madres juntas o dos padres. Bueno, en el capítulo 4 del Código Civil habla sobre que todo recién nacido debe tener un nombre y un apellido. Bueno, el nombre y el apellido actualmente, con este nuevo cambio, puede tener o el apellido de la madre primero o el del padre. Y si no se llega a una organización entre ellos mismos, termina yendo a sorteo para ver cuál de los dos es el mismo apellido. Bueno, el cambio de nombre se puede dar por la persona si tiene unos motivos justificados, que eso lo toma el juez, lo toma el juez y tiene que tener una justificación. Y si no, lo que se hace sin intervención judicial es para el cambio de identidad de género y cuando hay un robo, un hurto de una persona. Está bien. Estos ya son siendo el derecho positivo, la religión de identidad. En definitiva, la identidad cultural de un pueblo se identifica más con las cuestiones, esos matices que dice, que esos códigos de significación, de los que hablaba yo en un comienzo, ¿no? Códigos de significación históricamente constituidos, con los cuales determinados grupos sociales se identifican con cosas comunes. Eso sería, en un sentido, la identidad cultural del pueblo, ¿no? Evidentemente,
siempre van a existir cuestiones, hay veces que dice tal pueblo se extinguió, tal cultura se extinguió, que ustedes habrán escuchado, ¿cierto? Hay muchas culturas en las que no ha existido prácticamente un recambio generacional o una esencia cultural que se mantenga a través del tiempo. En otras sí, ha habido transformaciones. Algunos dicen, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir recién, lo que quise decir recién. Los gauchos se extinguieron en el siglo XIX. Sin embargo, para mi modo de ver, se pueden haber extinguido biológicamente como tipo social que tiene una cultura diferenciada, que le ha tocado atravesar un momento de nuestra historia. Pero la matriz cultural del gaucho, la genética, el ADN del gaucho, no se extinguió en ningún momento. Todo lo contrario, nosotros tenemos muchísimas costumbres gauchescas en nuestra sociedad actualmente. Es decir, que no murió esta cultura. Una cultura no muere en la medida que existan ciertos elementos de esa cultura que se sigan transportando a través de las futuras generaciones. Sí muere cuando no existe más eso. Por ahí existieron culturas que en algún momento desaparecieron y ya no hay un vínculo que nos haya ido identificando con esa cultura original. Pero ahí doy un ejemplo de que dice el gaucho se extinguió. No, el gaucho no se extinguió. La cultura del gaucho como cultura no se extinguió. Se extinguió como tipo social, pero no como social. Cierto tipo de gauchos, porque otros se transformaron en el peón rural, que después también haciendo las salariadas, etc. Hay que distinguir también, y yo cuando hablemos del ADN voy a profundizar. ¿Sí? Bueno, la persona puede defender lo que es su nombre a través de, si se utilizan un nombre de fantasía, utilizan introspecciones o cosas así para que lo vean, que lo manche, se podría decir a esa persona. Y esto lo que hace a través de una acción judicial, con lo que lo hace la persona si está en vida, o si no está en vida, lo pueden hacer familiares que son directos de esa persona. Bueno, para recuperar la identidad, la persona, todo más que nada para lo que es los nietos de Plaza de Mayo, principalmente lo que se hace, lo que dice la ley es que estas personas necesitan tener el apellido de cuando fueron robados, ya que el nombre de pila no es tan necesario, sino eso queda en decisión de la persona, si lo quiere cambiar o no. Y si el cambio termina que ser completo, esto tiene afecta también a los hijos, ya que tiene que hacer un cambio en las partidas y esas cosas. Sí, acá se le generaron muchísimos problemas casualmente con esto, la desaparición forzada de personas. De hecho, nosotros hemos tratado derechos humanos, ¿no? contra todo este tipo de cuestiones. Sí, ¿qué más podemos decir? Acá a ver si podemos hacer algunos transportes desde otro ángulo, digamos que no sea tan... Quiero hablar un poco de lo que es un genocidio. Referido a eso, la identidad, obviamente que la identidad de uno es todo lo que trae, todo lo que viene detrás. Pero volviendo al nombre y el apellido, ¿no? Obviamente que la identidad de esas personas conocidas, la ley trata de proteger eso que en su momento fue separado. O sea, que si bien uno lo ve desde el punto de vista positivista, decir, bueno, ¿quién hizo la ley? Pero para el individuo su identidad es el apellido. También reviste importancia decir, bueno, ¿qué está haciendo la ley con respecto a lo meramente formal, por decir, tu apellido? Sí, yo me refería a que ustedes están hablando de un tipo de identidad particularizada en algún punto, un sector de la sociedad, y por ahí el concepto amplio la cuestión yo me estaba refiriendo que por ahí lo busquen por un lado un poquito más amplio, que no quiere decir que Más una costumbre de un grupo. más, yo lo trato de ver más en una dimensión social, eso nada más, pero no quiere decir que esté mal, está muy bien, al contrario, está muy bien. Lo que pasa es que por ahí el abordaje un poquito más general en el punto que se estaba apuntando en este momento, porque me interesaba a mí más. Sí. Bueno, en cuanto a la problemática que encuentra la gente en nuestro país con el genocidio, pude buscar algunos artículos que están reflejados en el sur del país, por ejemplo en Chubut, con esta ola capitalista que hubo desde el 90 en adelante. Uno no quiere decir que este capitalismo sea malo o bueno, sino de la manera que se va integrando a la sociedad y se va relacionando con los grupos originarios que había en nuestro territorio. Por ejemplo, en Chubut, con la industria de extracción de metales por parte de Pan American Silver, se modificó barrios de comunidades indígenas, se las ha trasladado a otros lugares, también desarrollando sus costumbres, su forma de producción de alimentos,
la crianza que tenían con los ganados, de la costumbre que venían teniendo desde sus antepasados de cientos de años atrás, que es un cambio muy brusco para ellos y que por ahí el resto de la sociedad que está más urbanizada no llega a darse cuenta la problemática que lleva hoy en día. En mi caso, por ejemplo, el concepto del genocidio yo lo tenía presente, tenía una idea, pero cuando uno se pone a leer se da cuenta que es un problema en realidad serio. Es decir, yo por ahí pasaba por la 9 de julio y veía unas carpas. Ah, están los POM ahí. Los POM, por ejemplo. Que dice que la presenta lo tiene que escuchar antes que se vaya, hay una cartel. Y uno los ve ahí siempre y eso dice, ese cartel no leo que dice. Y por ahí uno no toma dimensión de la problemática que significa para ellos. Claro. Los POM, por ejemplo, es una comunidad que está situada en Formosa y están afectados especialmente por el desmonte, y en ese monte es donde ellos recolectan sus alimentos, por ejemplo la algarroba, que es su fruto primordial, que les sirve mucho en lo que es proteína y en la alimentación. Y al no tener ese territorio con esa forestación, generan otras situaciones que son problemáticas de salud, problemáticas también de viviendas que tenían situadas en ese territorio, y son problemáticas sociales que el Estado debe afrontar. A partir de la reforma del 94, por ejemplo, nuestra Constitución tiene muchos integración en tratados internacionales que apoyan los pueblos, las comunidades originarias de nuestro territorio, pero no las avalan con una ley positiva que se respete en realidad. Por ejemplo, los territorios son cedidos solamente verbalmente y no se les da el territorio de una forma legal, porque tienen un reconocimiento, tienen un reconocimiento constitucional. Exactamente. Tienen un artículo del Código Civil que también está respetado, pero todo muy general, no hay una ley determinada que haya entrado todavía en el tema profundamente. Son territorios fiscales hoy en día. Claro, o sea, entonces, porque no nos engañemos, nos guste o no, muchos han sido, vienen de generación en generación, pero han sido los verdaderos, los pueblos originarios, más allá que nos guste o no nos guste, han sido los verdaderos de la tierra en algún momento. Si cualquiera puede prescribir a un de mala fe, con 20 años de ocupar un terreno que le dieron 2.000 y pico de años. Entonces no se sabe cuánto tiene 2.000 por lo menos, o sea, más. O sea que evidentemente que nos van a avasallar. ¿Se acuerdan cuando yo les hacía la primera clase de Valiente que escribe? Historia crítica, historia oficial, historia anticuaria. Bueno, la historia anticuaria que refleja poco. La historia oficial que se ocupó a los negros africanos, a los pueblos originarios, personas de raza de color, ¿no? El concepto de raza que tomado entre comillas, y los pueblos originarios y otros sectores sociales, directamente sacamos de la historia. No tuvieron. Acá el que ganó fue San Martín, acá ganó Belgrano, acá ganó Miguel para adelante, y los demás abonaron la tierra, nada más parece, porque no se conoce nada. Entonces, por eso yo hacía hincapié, esta clase me marcaba crítica y llegar un poco al origen espurio de todas las cosas. Es decir, empezar a sacudir y a revolver un poco, porque hay muchas cosas que no se contaron. Entonces, es muy fácil que a estos grupos que no eran afrancesados ni manejaban la cultura, el concepto cultural y la evolución de la lengua y la semiótica y todo esto, claro, escribirlo de alguna manera, borrarlos del mapa y listo. Por ahí ahora lo que se está tratando es... Una de las grandes reivindicaciones fue el Martín Fierro, por ejemplo. En el año 1872, el Martín Fierro calificó el gaucho, pero el Martín Fierro tiene su base en otro libro que se llamaba Los Tres Gauchos Orientales, que era un Carlos Cid. O sea que de ahí tomó para hacer el Martín Fierro Fernando. Es decir, sí. Bueno, por ahí se están tomando políticas, por ejemplo, en la educación, que está permitido también dictar clases en su lengua de origen,
pero son políticas que ayudan, pero obviamente no terminan de solucionar el problema de fondo que es la tierra lo más importante para ellos. En el caso de Neuquén, por ejemplo, también lo que es la extracción de hidrocarburos con el fracking, también se está desplazando, se desplazó hasta un cementerio indígena para poder hacer esta actividad. Sí, se hacen todo tipo de modalidades agrícolas, total, sí. El tema también me parece que es cómo encajar ese grupo aborigen, digamos, ese grupo originario, en la sociedad, digamos, ellos que tienen para ofrecer a nosotros como sociedad, además sus costumbres, que pueden aportar en el ámbito laboral, qué tipo de trabajo pueden realizar para nuestra sociedad. Y por la de ellos también, porque habitan en nuestro suelo y tienen derecho a vivir en una tierra digna y todo, pero también aporten. Claro, que también la lógica de quienes tienen que dar, no pueden convivir sin poder de nada. Sí, pero parece que a un poco de nuestras costumbres, como diciendo, déjenos vivir así. Y no, y hay que insertarlos en la sociedad también. ¿Por qué no? Porque hay que discutir con altura y con respeto. Nos escuchamos todos. Vamos, no hay que hablar más fuerte, sino que dicen mejor las cosas. Sí. Sí, decía que, o sea, ellos quieren, por lo que yo entiendo, quieren ser un pueblo aislado en el territorio argentino. Y la verdad que me parece que habría que adaptarlos a nuestra sociedad y que ellos también se quieran adaptar. Parece que ellos no quieren adaptarse, solamente vivir en el suelo. Vamos levantando, yo no voy a agarrar toda la pared y me la van levantando. Arranco por, bueno, Daniel, creo que arranquemos por el último todo y después te doy la palabra a vos. Porque él es el hermano. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, así que nos vamos conociendo. Luciano. Creo que la base de la convivencia es el respeto. Entonces, a veces hay que observarse y observar al otro para poder comprender qué es el otro y qué es uno. Y por ahí de ese respeto puede empezar a encontrarse un punto en común. Por ejemplo, si vos recorres la Patagonia, en algunos pasos fronterizos que están comunidades mapuche, en medio del bosque, conviviendo familias de grupitos de 50 entre ellos, o en Misiones, pequeños grupos guaraníes que todavía quedan, de grupos de 200. Por ahí vos ves que por ahí no tiene nada para ofrecer, o cómo están viviendo, uno cree que es indigencia porque está acostumbrado a la capital, pero por ahí no viven ni en indigencia, ni es que no ofrecen nada, sino que tienen su forma de vida. No, pero si te dije que los sentinelles del norte, pero los sentinelles del norte viven no quieren que nadie vaya a molestarlos. Por eso. ¿Por qué decimos que están en indigencia? Para nosotros, para nuestra cultura, para la época, es un fenómeno. Pero cuando los observas es que se desarrollan, que aprenden dos lenguas, porque aprenden el español y la propia lengua nativa. Ves que capacidad y todo hay de poder desarrollar. Luciano, ¿tu nombre cómo era? Que recién lo dije. Ezequiel, ahora Daniel, está acá que quería decir algo. No, quería acotar básicamente que desde el punto de vista que yo veo es que los argentinos le deben a los pueblos originarios, porque básicamente les quitamos su cultura, les quitamos sus tierras y estamos en deuda con ellos. Y bueno, en Estados Unidos lo que hicieron, le dieron, lo que pedían eran tierras y se las dieron, crearon reservaciones donde ellos viven de la forma que ellos quieren vivir y ellos se integran a la sociedad norteamericana de acuerdo a lo que ellos quieran, no a lo que se les imponga. Sí, igual yo comparto con lo que dice Ezequiel. ¿Cómo era tu nombre? Decía todo para Nicolás. Ezequiel, Nicolás, Luciano. La legalidad, el tema principal que pasa es que hay que aplicar la ley de la guerra. Ellos fueron conquistados primero y principal. Fueron conquistados, pierden sus derechos. Desde la vista occidental nuestra. Vos conquistás un pueblo, se te acopla, los matás, no sé, lo que pasa. Ahora, es cierto lo que dice Ezequiel. Yo trabajo en la comisión que trabaja la ley 26.667, que es la relación del INAI, que es un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, el gran problema que tienen es que, por ejemplo, Félix Díaz, el cacique Cuón, que está acampando, dice que él quiere tierra.
bueno, listo, vos querés tierras, armá una receta técnica, es un relevamiento de cuál es tu lugar, o qué lugar tienen, que los PON son los wichis, en realidad los wichis es la lengua y PON es la nación, es un grupo de familias, de clanes que se integran. Entonces hay una realidad, con la estricta visión occidental nuestra y de nuestras leyes, si vos le das tierras a alguien que supuestamente dice ser el dueño, la nación argentina deja de ser la nación argentina. Porque entonces vos tenés que disolver los 24 distritos federales que tenés en el país para darle a los wichis que ocupan 2 provincias. Por decir uno, no sé, el Aymará. Los Aymará, que en realidad no sé realmente cómo se llaman, pero Aymará es la lengua, son 4 provincias del norte. Es imposible darles tierra a esta gente. Lo que sí quisieron hacer acá con esta ley es lo que vos decís, las reservas indígenas de Estados Unidos. Pero los cherokees, los iroquis, todos los que quiedan, los Estados Unidos, los Sioux, no sé si hay vulcanos, le dieron 1.700 hectáreas, y bueno, reproduzcanse, cultiven la tierra, pero esto nunca va a ser de ustedes. Es un usufructo vitalicio del Estado de Estados Unidos, del país, pero nunca va a ser de ellos. El tema pasa por, acá en Argentina pasa eso. Ellos quieren tierra, quieren que le den... Quieren una solución a corto plazo, nada más. Ellos lo que quieren es que le den, no sé, una escritura de estas hectáreas de pertenencia, ustedes son hacen una... Claro, entra en comunitaria. Como vos por tu casa. Porque lo bueno Claro, y lo si bueno no, es pero está mal que vos quieras la escritura y una porción delimitada que te diga mi papá de esa tierra tuya. Para mí sí. Y bueno, pero entonces ellos tienen el mismo derecho. Pero qué derecho, fueron conquistados. Bueno, pero ya de vamos, el derecho de conquista es una cuestión de conveniencia. Seguimos pensando 500 años Pero nosotros vemos mal lo que hicieron los españoles acá en nuestra tierra. Tenemos que El derecho de haber conquista creado es una arquitectura legal para darle tierra y que después no se hizo la nación argentina, porque de esa forma Bueno, pero es por una cuestión de interesante, ¿no? Los pueblos van a tomar la posibilidad. Se puso piola, ¿no? No poniendo lindo lo baila, no poniendo lindo. En la reservación. de a uno, perdón, ustedes van a ser abogados, tienen que defender posturas, tienen que aprender a respetar lo que dicen los demás, escuchar, debatir con altura y educación. Para eso estudian. a ver, está lo real y lo ilegal, ¿no? ¿Por qué fue el motivo que se le sacaron esas tierras a los Juan? Meramente económico. Claro, por No la es que- plata. no es por la pero por eso, si argumentamos la propiedad de la tierra, que es argentina, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que conviene sacar esa tierra porque le da mucha vida a muy pocos, y no les importa que se mueran 500, 600, 1000 o 2000 personas, pues son personas que aunque hablen diferentes personas, que hablan con dos plumas y una minuta para abajo, siguen siendo personas con los mismos derechos que le conocen la Constitución. Espera un poquito. Y ¿por qué no vamos a hablar de lo que piensan a los médicos cuando van a vacunar a sus nenes? Dejan que se mueran. Es la cultura de ellos. Claro, pero es lo que eligieron ellos, ¿no? Ahora, se generó, él te habla de colonización, Sí. él te habla de colonización, a ver, un momentito, él te habla de colonización. Cuando se conformaron los ejércitos patriotas que lucharon por la independencia nacional, muchos que los ocuparon estos ejércitos fueron las personas de raza negra que fueron adelante de todo porque Sí, que pelearon a cambio de la libertad. Sí. Otros fueron los pueblos originarios, estos que estamos muchos Y después venimos. integrantes de los pueblos originarios que estamos hablando, y los gauchos. Qué casualidad, todos tipos sociales de lo que la historia oficial ha reconocido muy, pero muy poco. Es decir, que se ganaron los laureles que tuvimos conseguir, no hay ninguna duda. Eso, no hay ninguna duda. No la ganó San Martín nada más. Capaz que San Martín fue el más inteligente de todos. O los grupos que respaldaron a San Martín, o los grupos de intelectuales que construyeron la historia argentina, que la escribió, de donde yo me acuerdo, un tal Bartolomé Mitre. Puede haber algún otro que escribió también. Pero me parece que hay que saber reconocer también los derechos de quienes, de alguna manera, traccionaron para formar el gran país que es la Argentina, no hay ninguna duda, que somos todos orgullosamente argentinos. Pero tenemos que partir del reconocimiento de todas estas de todos estos grupos
que trabajaron mucho por la independencia, hicieron mucho por la independencia. Y algunos que pueden reivindicar derechos, quizás, como vos decís, pues aciertos o desaciertos, como los pueblos originarios, el gaucho va a ser difícil que reivindique, ¿viste? Va a ser, con lo que dije antes, ya va a ser difícil que reivindique mucho. Y los de raza negra, quédate tranquilo, que no van a reivindicar nada porque no mataron a nadie. Entonces, prácticamente los pueblos originarios han sido los únicos que han quedado de estos grupos, pienso yo, que han quedado en condiciones de reivindicar, en forma grupal, reivindicar derechos. Digamos reclamar derechos, no reivindicar, reclamar. Siga, Luciano también, no sé, sígame, no hay problema, acá se puede debatir, sí, Luciano. No, para no estar dando reclamos de los pueblos originarios, creo que no reclaman 4 provincias o 2 provincias, deben reclamar una porción de tierra para poder convivir en comunidad. Eso por un lado. Por el otro, y creo que no, y dar una porción de tierra para vivir en comunidad no significa que deja de existir el Estado. No por eso tampoco van a tomar todo el país mañana. Por otro lado, si vos reconoces a alguien como pueblo originario, el que tiene que estar realmente fija y 20 escalones abajo es el Estado, no el ciudadano, o el habitante, o la cosa. Y creo que para empezar a reconocer a alguien como persona, es también incorporarlo a los derechos que nos ofrece la Constitución, porque habita el territorio argentino. Y eso es todo el artículo 14. Después de su cultura, su idiosincrasia, sus creencias, implican otra cosa, como ir al médico, será porque tendrán curanderos, hierbas, etc. Sí, de hecho los remedios, en las culturas tradicionales, los remedios caseros, hay un montón de hierbas, como decís vos, que se curaban de esa manera. No necesariamente con un tipo que te venía. Que estuvo bloqueada. Sí. Y el curandero era el médico, ninguna duda. Los médicos de Cuba, Son muy médicos. la tecnología, a base de hierba. Exacto. Y los curanderos fueron muy buenos médicos, ninguna duda. Y sin embargo siguen siendo médicos buscados en los principales países capitalistas. Sí, es que quería decir algo. No, yo quería decir que además de los derechos que hay que reconocer de la Constitución, también implica obligaciones. No, sí. Como reconoce toda persona, tiene derechos y obligaciones. Todo hay derechos y obligaciones. Y solamente vamos a decir que tienen derecho porque hay que reivindicarlo por todo lo que sufrieron a lo largo de los años, no Igual el reclamo de estarían aportando nada a la nación. Pero tampoco el reclamo de tierra lo pide, ¿no? Un habitante de un pueblo originario, pero también se lo pide a 10 minutos del centro, una persona que vive en una Claro, por supuesto, en la zona de emergencia. La construcción. Estamos hablando de estos grupos, pero hay otros. Hace 10 años se le reconozca, en vez de sacarlo y mandarlo por ahí a 30 kilómetros, no, mira, déjame acá porque los 10 años. Entonces, más o menos, con distintos orígenes, pero en definitiva todos reclaman lo mismo. Y el inquilino, que es el colonia occidental, también reclama lo mismo. Reclama algún día poder tener acceso a un crédito hipotecario para tener una vivienda propia. Entonces, con distintas identidades y culturas, el fin es el mismo, ¿no? Sí, por acá. Sí, el argumento que da es recontra puntual y todo. La ley que se promulgó en el 2003, la 2660, hace uso en la creación del INAI. Entonces ellos tienen que hacer un relevamiento técnico de todas las comunidades que existen en el país, 1600 comunidades, no son 4, no son 5, 1600. Pasaron 12 años, nadie lo hizo. Lo hicieron 400, se destinaron los fondos, todo, nadie lo hace. Porque siempre hay intereses. El tema es el interés. El Estado lo que quiere es que se reconozcan quiénes son, bueno, los identificamos, les damos la porción de tierra, pero esas películas no van a tener un sujeto vitalicio, sin lugar a dudas, nunca los van a poder tocar ni nada. ¿Por qué? Porque lo defiende la Constitución, el artículo 75, inciso 17, dice que el pueblo argentino, el Estado, reconoce a los pueblos originarios. Mucho más largo, no lo sé de memoria. Sí, pero es lo que dice. El tema es esto. El verdadero debate es cómo los integramos a nosotros y nosotros a ellos. Porque nosotros tenemos esa hipocresía de, mirá el viejito, las manualidades que hace,
pero nos molesta que anden pelotas corriendo como Diógenes. Eso es lo que pasa. En realidad tenemos que hacer realmente una autocrítica de qué hicimos, porque si no tenemos que volver a que Buenos Aires termina en el Río como en 1820, o termina en el Chavo como en el 85, o en la Patagonia en el Río Negro como en el 88. Es verdad, en algún punto lo que dice él, en el único que coincido, es que hay que tener sinceridad intelectual también, ¿no? Sinceridad intelectual. Porque hay mucha gente, te explico, hay mucha gente que escribe y escribe muy... Es una analogía muy... Perdón. Pero para eso no puede escribir la ley, sino hay que conocer el campo, Exactamente. el campo de acción. Exactamente. Porque si vos vas a los pueblos originarios, como por ejemplo los mapuches o los guaraníes, ya es un estereotipo del aborigen, que anda desnudo. ¿Por qué andan vestidos igual que vos? Y No, después los para- 9 de julio no están desnudos, están Pero- Esa moda de... pero poné que sea así, que no El guaraní que habita en las 0 millones de personas, no anda desnudo, anda vestido como nosotros, el mapuche lo mismo, y esos dos lo conozco, hablo por lo que vi. Por lo que vi. Sí, sí, igual no digo... Aunque están los hombres vestidos de mujer. Pero igual después el primero que genera intereses y después los traslada a la ciudadanía es el Estado. Porque a las comunidades guaraníes que reclaman sus derechos, igual que por ahí lo que estás comentando vos, que no conozco, siempre igual está el político de turno que es oficialista del partido que sea en este momento y que hace y deshace continuamente partidas del DNI, se lo dan a los pueblos originarios, le vamos a dar esto, le ponen la camioneta, sacan el voto... Clientelismo político se llama eso. Clientelismo político. Claro, y después que termina en el enojo del cacique de ese pueblo originario que se da cuenta que por vez número infinita lo estafaron, prende fuego los DNI y hasta la próxima elección no va a tener DNI. Entonces, trasladar al ciudadano, al habitante o al pueblo originario el interés, digamos, que hay una región. Sí, también es interesante el tema que planteaba él en cuanto a la sinceridad intelectual que hay que tener de coexistir y convivir de una manera que realmente no seamos hipócritas, ¿no? Que después nos moleste demasiado determinadas cuestiones, porque a veces también hay uno de los grandes problemas constitucionales del momento es el tema de la tolerancia. La tolerancia constitucional, hay un autor que se llama Diego Valadez, que va a ser nombrado en este momento profesor emérito acá de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, ahora en agosto, y trata el tema de la tolerancia, ¿no? Porque hay una gran intolerancia. Primero hubo una gran intolerancia religiosa, y ahora hay una gran intolerancia con todo este tema de los pueblos originarios, etc. Y con respecto a lo que dice él, un gran teórico, ya que hablábamos hoy de la democracia, un gran teórico de la democracia, se llamó Alexis de Tocqueville, que tiene escrito una obra que se llama La democracia en América, que son 2 tomos, y que él había ido a estudiar en una oportunidad, ya por la edad moderna, si no me equivoco, había ido a estudiar el sistema penitenciario, había ido a hacer estudios del sistema penitenciario a Estados Unidos. Cuando va, descubre que en Estados Unidos no se había desarrollado la democracia. Entonces él dice, y en Europa todavía estaban peleando por la monarquía. Entonces dice, no, momentito, este sistema que combina la igualdad con la libertad, esto es lo que viene para Europa seguro. No hay forma de errarlo. Va a Europa y dice, miren, allá están con esto y esto se viene para acá con la democracia, etc. Bueno, pero él dice en una parte, pero yo debo confesar una cosa. A mí la democracia me parece bárbara, pero yo soy profundamente aristocrático. Es decir, él, y lo citan como el gran teórico de la democracia. Sin embargo, él se dice profundamente aristocrático. Entonces, eso es sinceridad intelectual. Hoy en día hay mucha gente que escribe cuestiones de las que después no se hace cargo, o la escribe para quedar bien. Yo conozco tipos que escriben brillantemente derechos humanos, ahora no te le acerqué ni le des la mano. O si ven a uno de la otredad, como decís vos, salen corriendo. Y mirá que escriben tratados de derechos humanos, tratados escriben, y los escriben brillantes, y esos son los más demócratas, los más... Pero no vale que el otro no se me acerque. Entonces no hay a veces sinceridad intelectual. O tener los otros que escriben al lado de la 9 de julio pensando cómo es el terreno, en lugar de ir a hacer un trabajo de campo, qué sé yo, a determinado lugar donde realmente ocurren los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, Malinowski hacía trabajos para Inglaterra, pero iba a hacer un trabajo de campo en las islas del Pacífico Sur, se instalaba y miraba un pueblo originario toda una tarde, cómo se movía, cómo se desarrollaba.
lo que era la juridicidad, lo que era la antijuridicidad, descubría los patrones comunes. Ya vamos a hablar después un poco de la transgresión de la norma, hoy no, porque ya se nos va la hora, pero de la transgresión de las normas, etcétera, ¿no es cierto? Que hoy se me fue, pero tengo un ejemplo para darle un trabajo de campo de Malinowski que está acá en un libro que me parece interesante, ¿no? Pero bueno, lo que digo es trabajo de campo, ir, ver, describir lo que uno ve. Estar imaginándose cuestiones acá en un bar de la 9 de julio que pasa allá. ¿Eh? Trabajo de campo. Vamos a hablar de una batalla, bueno, vamos a ver dónde se desarrolló, qué hubo, si fue acá o más allá. No empezar a hablar a 2000 kilómetros, escribir cosas lindas para que otro me las compre. Como mucho de lo que, lamentablemente, y en derecho lo digo, mucho de lo que se escribe de esta manera. Mucho de lo que se escribe. Muchísimo. Con poca sinceridad intelectual, para mí. Sí, alguna cosita más porque ya estamos tenía el ejemplo que lo voy a traer a la clase que viene, pero lo voy a dar a la clase que viene. Y 5 o 10 minutos vamos al cierre, pues ya no va. No, simplemente sobre este tema yo pensaba que por ahí en la experiencia personal. Yo estuve viviendo 15 días en el norte con una comunidad, en un pueblo originario. Ya no tenía que haber dicho. Entonces, y la mejor manera de desasnarse es convivir. Y ahí conviviendo uno se da cuenta. Bueno, momentito, yo estoy guardando que no empiecen a mover todo para Está mover lejos de nuestra realidad cotidiana, no es que son un pueblo que nada que ver, el lugar donde ya están implementando en Jujuy, en Humahuaca en realidad, que estaban implementando todo lo que es la cocina solar, que en realidad lo trajeron ellos y que lo está usando en realidad todo el pueblo. Se está expandiendo y algo que ellos lo buscaron con cocina, como nosotros en cocina. Pero en realidad prefieren, por esta cuestión de la Pachamama y del cuidado de la tierra y conservar todo este tema de la cultura y demás, prefieren utilizar la cocina con solar, vamos a decir. Y en realidad tiene que ver, y esto lo que es expandir la cultura, lo que ellos mismos viven, lo utilizan expandiéndolo ahí en el lugar donde están. O sea, tiene que ver con uno conocer, porque por ahí tiene que ver con lo que dice el profesor, de que uno por ahí está acá y no sabe lo que viven hasta. Entonces, se me venía a mí como si en algún momento alguien va, hay una cuestión que se llama turismo rural que los invitan a convivir con ellos y uno se ve que en realidad nos damos cuenta que capaz nosotros vivimos mal al estar tan en este lugar, en lo cotidiano, en el correr de todos los días, podemos descubrir otra cosa, ahí, en realidad. Sí, claro. De hecho, también el turismo cultural se está aprovechando mucho y todo eso, porque esto se llama intervención cultural por parte del Estado, se llama intervención en cultura, se interviene de dos maneras, a través de las políticas culturales o en forma deliberada a través de las políticas culturales, y hay movidas que no son deliberadas, que también son cuestiones culturales que se dan en la sociedad. Por ejemplo, una manifestación donde se va a ver al Gonzito Gil, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Es una manifestación cultural en una dimensión significativa del pueblo que no está deliberadamente dirigida por el Estado, por así decirlo. Pero interesante, bueno, tenías que haberlo dicho antes, estaba bueno tu comentario. Bueno, muy bien, hoy vamos a llegar hasta ahora porque quiero tomar lista antes de irme. Muy bueno, creo que en la clase que viene tenemos que volver otra vez un poquito atrás en el tiempo vamos a hacer una breve reflexión sobre las ideas centrales filosóficas del pensamiento occidental. No nos vamos a detener en lujo de detalle ni nada por el estilo, vamos a hablar un poquito de Aristóteles, que nos quedó ahí un poco para redondear. Un poco la teocracia papal, dijimos en introducción, yo con algunos aportes de San Agustín y Santo Tomás, y ustedes van a hablar de la modernidad, y ya ahí hay un pensador que me parece que marca un quiebre con esto de la aparición del Estado, de la razón de Estado, que es Nicolás Maquiavelo. Y yo daré algún comentario más de Maquiavelo con algunos otros pensadores ahí como Hobbes, Locke, en fin, buscaremos ideas síntesis, porque no vamos a detenernos en toda una cuestión que quizás ni es central en la materia, pero sí para tener una breve idea de cómo evolucionaron filosóficamente las ideas, nada más. Y bueno, entonces tenemos los dos grupos, por un lado Aristóteles y por otro lado la cohesión que tenemos que tratar de buscar, no sé cómo vamos a ensamblar, pero buscar algo que sea más o menos coordinado con ustedes. Y la otra clase tenemos lo de la democracia, ¿no? Esto, los chicos con la democracia, los tipos de democracia. ¿Y qué otro grupo teníamos? ¿El de ustedes era la cocina o no? El otro más adelante. Estado de forma de gobierno y forma de Estado. Bueno, la clase del... Voy a decir algo antes de irme. La clase del 9 de... yo me tengo que ir a Entre Ríos por trabajo, una clase, que van a tener clase igual, no se preocupen. Va a venir, sí, la clase que da el Estado,
va a venir mi socio, que va a ser el que va a estar acá a cargo de ese día de la comisión, va a coordinar un poco los trabajos de ustedes, que va a hacer la clase normalmente. Yo estoy en duda si me voy o si voy a estar, porque por ahí viaje, no sé si voy a estar el lunes o el jueves, estoy ahí. Pero todo va a ser avisado con mucha antelación, pero la clase se va a dar normalmente. Exactamente. La clase se va a dar normalmente, digamos. Entonces, lo quiero avisar porque no me gusta sorprender a nadie, más que a mí el tema me encanta, seguro que si no puedo estar cuando vuelva vamos a retomar porque es un tema que me gusta mucho, el tema del Estado, me parece un tema espectacular. Así que bueno, hoy la verdad que la clase es muy buena, los felicito a todos y un aplauso para el